Sí, Dios, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos glorificar y exaltar y dar gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros y de nuestras vidas y porque nos podemos acercar en esta hora para aprender un poco más de ti. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Hoy estamos viendo la semana número 15, y vamos a ver 1 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 6. La verdad es que pensé en un principio, que podríamos ver todo el capítulo completo del 1 al 13, pero ya a la hora de estar desarrollando el estudio me di cuenta de que no era posible. Entonces vamos a concentrarnos en estos primeros 6 versículos. Por lo tanto, tenemos que se llama lo sacrificado a los ídolos, primera parte. Y dice nuestro texto: ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Algunos llaman dioses a señores o señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. Muy bien. Ahora pasamos de los problemas dentro del matrimonio y la soltería a tratar el asunto de la idolatría. Algo con lo que el hombre, a pesar del paso de los años y lo avanzado de la ciencia y la mucha preparación que presumimos tener, seguimos de una u otra manera haciéndolo. Pero, ¿qué nos enseña Pablo? Vamos a ver. 1 Corintios 8:1, que dice: ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Pablo nos introduce al tema de qué vamos a hablar: de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Alimentos que eran ofrecidos como ofrendas, en los que las personas pensaban que era la manera en que esos dioses se alimentaban. Algunos sacrificaban animales y luego vendían la carne a un menor precio en los mercados. Otros ofrecían alimentos que claro que no los comían, pero creían que al perder su olor o su sabor o algunas de sus propiedades era porque esos dioses de manera espiritual los habían degustado. Hoy en día seguimos mirando esta tradición en nuestro país con las ofrendas del Día de Muertos, en las que las personas ofrecen, ponen los alimentos que al difunto o difuntos les gustaba, incluidos los cigarros y el alcohol, y creen que vienen la noche de muertos a comerlos. Claro que no de manera física, pero al perder olor o sabor la comida, creen que de manera espiritual los degustaron. ¿Qué nos va a enseñar el apóstol? Pero antes de pasar a la enseñanza, hace un pequeño paréntesis en el que nos dice, en el que nos enseña dos cosas. La primera de ellas: el conocimiento, aunque valioso, puede volvernos orgullosos. Algo que desgraciadamente vemos con mucha frecuencia en nuestras iglesias, en aquellos miembros que saben un poquito más que los demás y se llenan de orgullo y vanidad, y en lo que hacen buscan el que se les reconozca por lo que presumen saber. Y en segundo lugar, nos aclara que esos que creen saber mucho, en realidad no saben nada. Quizás diciéndonos muy a su manera las palabras del filósofo y pensador griego Sócrates, con su frase "yo solo sé que no sé nada", donde la persona que en realidad se interna en el conocimiento de Dios a través de su palabra, conforme más aprende, más cuenta se da de lo mucho que aún ignora. Ahora, ¿qué actitud debemos tomar los que estudiamos la Biblia? Hagámonos como los que ignoramos todo,
para tener una actitud enseñable que no nos estorbe para aprender más. Aprendamos de los discípulos y estudiosos como Pablo, que nunca presumieron de sus conocimientos y sabiduría. Veamos el siguiente comentario. Carne comprada en el mercado era como ofrecerla simbólicamente a un ídolo en uno de los muchos templos paganos. Los animales eran traídos al templo muertos delante de un ídolo como parte de una ceremonia religiosa pagana. Se comían en una fiesta en el templo del ídolo o se los entregaba a un carnicero para su comercialización. Los creyentes se preguntaban si al comer dicha carne estaban, en alguna manera, participando en la adoración de ídolos paganos. Esto es lo que ellos se preguntaban. Pero bueno, vamos a regresar a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Qué nos va a enseñar el apóstol con relación a esto, con relación al ofrecido a los ídolos, con relación a las ofrendas que se les dan a estos? Bueno, verso 3 dice, pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Esta frase nos sigue hablando de aquellos envanecidos por su conocimiento acerca de Dios. Y lo que Pablo hace es ponerlos en la perspectiva correcta en el estudio, enseñándonos que lo que es realmente importante no es lo mucho que podamos conocer de Dios, sino que Dios nos conozca, que Dios nos reconozca a nosotros como parte de su pueblo, como parte de su familia, como hijos suyos. Y eso será no en base a lo que estudiamos, no en base a lo que sabemos, sino a la manera en que ese estudio, el conocerlo, nos lleva a amarle y entregarnos aún más a él. Y de la misma manera, amemos a nuestros hermanos. Recordemos la enseñanza dada por el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, verso 19, cuando nos dice, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento, amen a Dios y ámense unos a otros. Es decir, nosotros necesitamos manifestar que verdaderamente conocemos a Dios, que realmente el conocimiento de Dios está haciendo su obra en nosotros, amando más a Dios, ciertamente, pero también manifestando ese amor al amar a nuestros hermanos, a aquellos que como nosotros también están formando parte del cuerpo y de la familia de Dios. Muy bien. 4. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, ahora sí entramos en materia, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Es decir, con relación a la enseñanza sobre lo ofrecido a los ídolos, nos enseña, para empezar, dos cosas. La primera, los ídolos no tienen vida. Son esculturas hechas de diferentes materiales, oro, plata, bronce, cobre, madera, resina, papel, barro, tela, hechas conforme a la imaginación y habilidad de su creador, de su escultor, de su alfarero, de su pintor, de su fundidor, ¿verdad? Que aunque representa una deidad, dicha deidad no existe como tal. ¿Qué nos dice el Salmo 115:4? Vamos a verlo. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata, son hechura humana. ¿Y qué es lo que tienen? Una boca que no habla y ojos que no ven, orejas que no oyen y narices que no huelen, manos que no tocan y pies que no andan, garganta tienen, pero no emiten ningún sonido. Y decíamos que dicha deidad no existe como tal, es decir, nosotros miramos esos ídolos, esta descripción del Salmo 15 pues es muy acertada, la conocemos muchos de nosotros, ¿verdad? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, ¿verdad? Narices y no huelen, manos y no tocan, pies y no andan, sí los tienen que cargar, sí, en las procesiones. Y decíamos que dicha deidad además no existe como tal. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo nos enseña también que en segundo lugar, solamente hay un Dios. Solamente tenemos un Dios. Y ese Dios es el creador de todas las cosas. De manera que nuestro Dios es el creador del sol, la luna, las estrellas, que son creación de Dios y no dioses.
como lo creían algunas culturas antiguas que veneraban y sacrificaban personas que para agradarles. El Salmo 136:5 dice: Dios hizo los cielos con sabiduría. Dios nunca deja de amarnos. Extendió la tierra sobre el agua. Dios nunca deja de amarnos. Hizo los astros luminosos. Dios nunca deja de amarnos. Hizo el sol para alumbrar el día. Dios nunca deja de amarnos. Hizo la luna y las estrellas para alumbrar la noche. ¿Qué hizo? Los cielos, la tierra, los astros, el sol, la luna, las estrellas. Todo lo hizo el Señor. Es creador de todas estas cosas. Cosas que muchos de nuestros antepasados adoraron y veneraron como si fueran dioses y no creación de Dios. Pero el apóstol Pablo me lo deja ver muy claro. Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. ¿Verdad? Es creador de los ejércitos celestiales también. De manera que ángeles, arcángeles, querubines y serafines son seres creados incapaces de recibir adoración como si fueran dioses. Eso es algo que solamente los demonios reciben con gusto. ¿Cómo sabes? ¿Cómo saberlo? Bueno, Lucas 4:5 es un pasaje que nos habla de la tentación del Señor Jesús. ¿Cómo es que el Señor fue tentado? ¿Cómo es que el Señor fue tentado? Y en el verso 5 dice: después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. ¿Quién lo llevó? El diablo. Es algo que no debes perder de vista. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo: todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Qué es lo que piden estos ángeles? Piden adoración, de la misma manera que lo hace su padre el diablo. ¿Qué es lo que Jesús le respondió? La Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. ¿Ok? Muy bien. Así que nos queda claro que Dios es el creador de los ejércitos celestiales, y esos ejércitos celestiales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, son incapaces de recibir adoración. Ahora, pero ¿cómo sabemos que esos ángeles buenos, esos ángeles que vienen de parte de Dios, no reciben adoración? Apocalipsis 19:10, que dice: entonces me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo. Palabras de Juan. Pero él me dijo: no lo hagas, adora a Dios, pues yo también les sirvo igual que tú y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús. Porque el mensaje que Jesús enseñó es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. ¿Qué es lo que hace el ángel cuando Juan, el apóstol Juan, lo va a adorar? No lo hagas, adora a Dios, no lo hagas. Los ángeles realmente no buscan adoración de parte nuestra, sino buscan el guiarnos en determinado momento a adorar a su Señor, que es nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, nuestro Dios es creador de los hombres, de manera que no tenemos que adorar a ningún hombre como si fuera Dios, o el lugar de Dios, o ocupando el lugar de Dios, ¿verdad? Que solamente a Él le corresponde. Pero yo quiero que pienses un segundo en esto, porque ¿qué implica? ¿Qué implicaciones podría traer esto sobre nuestras vidas? Que debemos tener nuestros sentimientos en orden, pues aún Dios nos pide estar por encima del amor que tenemos por nuestros familiares, incluyendo a nuestros hijos. ¿De qué hablas, pastor? Mira, Mateo 10:37 dice: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o hijas más que a mí, no merecen ser míos. ¿Qué nos está pidiendo? Ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No quiere decir que no amemos a nuestros padres, y mucho menos que no amemos a nuestros hijos, sino que nuestro amor por ellos no pueda en ninguna manera compararse con el gran amor que nosotros tenemos por nuestro Dios. Así que hasta el momento hemos visto cómo cuando hablamos de idolatría, no solamente estamos hablando de esas esculturas, no solamente estamos hablando de esas imágenes,
¿verdad? No solamente hablamos de ellas, sino también hablamos de los ejércitos celestiales, también hablamos de los hombres que en determinado momento pudieran convertirse en ídolos, pero ¿qué también de esos ídolos del momento? Hablamos de esos artistas que despiertan tantas pasiones, hombres y mujeres que con su influencia marcan tendencias y hacen seguidores que los adoran y son capaces de hacer todo lo que ellos les pidan. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, nos debe quedar claro que la enseñanza es, tampoco necesitamos o debemos adorarlos. Ahora, ¿qué podemos decir de los reyes? Que muchas veces son adorados como si fueran dioses. Algo que también sucedió con los reyes de Egipto, donde se creía que el faraón era descendiente de sus dioses. Incluso hoy en día tenemos a los que adoran a los ministros en nuestras iglesias. Hombres y mujeres que ven a sus pastores y maestros como si fueran Dios mismo, gracias a los dones y talentos que poseen. En la Biblia tenemos un pasaje que nos habla de cómo es que Pablo y Silas impidieron, escúchame bien, impidieron que les dieran adoración como dioses. Vamos a ver. Hechos capítulo 14, verso 8. Hechos capítulo 14, verso 8, ¿qué dice? En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo desde el día en que nació. Este hombre estaba sentado escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que él podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta: levántate y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los de ahí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Es decir, esa manifestación de poder impactó tanto a los que ahí estaban que dijeron: no pueden ser hombres, tienen que ser dioses, ¿no? ¿De quiénes hablamos? De Pablo y de Silas. Versos 12 y 13. Y el sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificio en honor de Bernabé y de Pablo. De Bernabé y de Pablo. Pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque él era el que hablaba. Y como el templo del dios Zeus estaba a la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo toros y adornos de flores. Cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror por lo que la gente hacía. Luego se pusieron en medio de todos y gritaron: oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, siempre ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. A pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, les fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecerles sacrificios. ¿Qué pretendían todas estas personas? Adorar a estos hombres como si fueran dioses por lo que habían hecho. Y ellos, como ministros, no dijeron: bueno, pues Señor, la gloria y la honra es tuya, y finalmente es para ti, Señor, aunque me adoren un poquito. No, de ninguna manera. Rompieron sus vestimentas y les rogaron que no lo hicieran y les dijeron: somos hombres como ustedes. Lo que hemos hecho, ¿verdad? No lo hicimos nosotros, sino el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que permite que llueve y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres, es quien lo hizo, ¿verdad? Realmente, ¿no? Realmente, ¿qué nos enseña esto? Que solo hay un ser sobre la tierra que merece toda la adoración, que merece toda la adoración: Dios. Nada ni nadie más debería recibir, sin importar de qué o de quién estemos hablando. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo, Lucas 4:8, que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, verso 5.
Algunos llaman dioses o señores a muchas cosas que hay en el cielo y en la tierra. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos ahora. El verso 5 comienza hablándonos de lo que acabamos de ver, de cómo la gente llama a Dios y Señor a muchas cosas y personas. Pero ahora Pablo nos va a enseñar algo en verdad profundo. Verso 6. Solo hay un Dios, que es el Padre. Y lo que Pablo hace es bautizar de cristianismo el Shema, es decir, esa oración judía que dice en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Donde nos dice que solo tenemos un Dios y está obviamente hablando del Padre. Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien dice, también hay un solo Señor, que es Jesucristo. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Jesucristo, quien fue el agente de la creación de todas las cosas y quien no solamente hizo todo lo creado, sino que de la misma manera llevó a cabo nuestra redención, nuestra salvación. Es por medio de la redención que llegamos a ser hechos hijos de Dios, por cuanto perdonó todos nuestros pecados y nuestras ofensas y nos trata como si nunca hubiéramos pecados y nos da el espíritu de adopción a través del cual clamamos Abba Padre. Pero lo realmente interesante es cómo nos presenta la clara igualdad que existe entre Dios el Padre y el Hijo. Igualdad que también es expuesta en otros pasajes. Vamos a ver algunos de ellos. Palabras del Señor Jesucristo: yo y el Padre somos uno. Hay igualdad. Yo y el Padre somos uno. Juan 8:19. Juan 8:19. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Igualdad. Juan 15:23. Juan 15:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también le da vida a los que Él quiere. Juan 15:23. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Hebreos 1:2, que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, todos estos textos nos hablan de esa igualdad que existe entre el Padre y el Hijo. El Padre y yo somos uno. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. ¿Sí? Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Pero en Hebreos nos dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Respondiendo a nuestra pregunta de ¿a quién veremos cuando lleguemos al cielo? ¿A quién veremos cuando lleguemos al cielo? Y es claro que no veremos a las tres personas de la Trinidad, es decir, no veremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por separado, no, sino que veremos al Hijo, que es la imagen misma de su sustancia, y quizás de la misma manera le veremos como le vio Esteban poco antes de morir apedreado. ¿De qué hablas, pastor? Vamos a verlo. Hechos capítulo 7, verso 55, que dice:
Pero Esteban, lleno del Espíritu, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿Esteban pudo ver al Padre? No, aquí nos dice que vio la gloria de Dios, porque dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de donde de esa gloria que es identificada como la misma persona de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo ver al Padre? Porque Juan 1:18 me dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vio? Ahí nos dice, vio la gloria de Dios que está directamente relacionada con la persona de Dios. Y por eso dice que el Señor Jesucristo estaba a la derecha de Dios, a la derecha de esa gloria, de manera que el día de hoy, hemos visto y hemos estudiado mucho acerca de la idolatría, pero también hemos hablado mucho acerca del Señor mismo e incluso de lo que veremos cuando lleguemos allá a los cielos, con toda seguridad. De la misma manera que lo hizo Esteban, veremos al Señor Jesús, ¿verdad? Con un cuerpo completamente glorificado, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Recibiéndonos, sentado a la diestra de la gloria de nuestro Padre. Será un momento privilegiado, emocionante, indescriptible incluso, el cual gozaremos cuando estemos en su presencia. Cosas que ojo no vio y oído oyó y que no han subido a corazón de hombre, serán descubiertas delante de nuestros ojos. Le veremos cara a cara tal como Él es y como dice la Escritura, en ese momento seremos transformados a su misma imagen, de tal manera que tomaremos un cuerpo glorificado para honrar y glorificarle solamente a Él por los siglos de los siglos de los siglos y para siempre. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Dios, pensar en eternidad, pensar en tu presencia, pensar en que viene el día en que seamos apartados de este mundo, tomados en un abrir y cerrar de ojos para estar en tu presencia. ¿Quiénes? Aquellos que dejamos toda idolatría atrás. Sí, los que no somos adoradores ni de esculturas, ni de imágenes. Aquellos que no adoramos tampoco ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y mucho menos demonios. Aquellos que hemos, por ese amor tuyo que nos ha conquistado y se ha revelado en nuestras vidas y corazones, hemos podido poner nuestras emociones en orden. Aquellos que simplemente ya no siguen la corriente de este mundo, ni a los ídolos que este mundo levanta. Hombres y mujeres de carne y hueso, pero que despiertan pasiones y que marcan tendencia en medio de este mundo. Esos que hemos dejado atrás todo lo que tiene que ver con la idolatría y con los afanes que este mundo ofrece, y que nos podemos extender hacia adelante al supremo llamamiento que Cristo ha hecho sobre nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy, y permite que esta enseñanza pueda llegar a otros, y que a través de ella tu nombre pueda ser honrado y glorificado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que todos los días nos escuchamos a través del devocional. Los días domingo seguimos con nuestra enseñanza dominical. Y que el Señor te bendiga, que el Señor te siga guardando y que el Señor siga obrando a través de tu vida. Bendiciones.